¿Alguna vez has sentido que ayudar a todos es siempre lo correcto? La Biblia nos advierte que no siempre es así. Proverbios 9:8 declara: no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Este versículo revela una verdad incómoda pero crucial. Hay personas cuya obstinación o maldad puede volverse en tu contra cuando intentas ayudarlas. Hoy profundizaremos en un principio poco hablado, pero firmemente bíblico. Hay quienes, según la palabra de Dios, no están listas ni dispuestas a recibir tu ayuda. Te mostraremos cómo identificar estos casos, por qué incluso la compasión tiene límites espirituales y qué dice Dios sobre proteger tu propósito de las relaciones que lo ponen en riesgo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Incluso cuando se trata de decir no. Dios es amor, misericordia y compasión, pero también es verdad, justicia y orden. A lo largo de la Biblia, Él nos instruye a ayudar al necesitado, a extender la mano al afligido, a levantar al caído. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa ayuda se convierte en un obstáculo para su obra? ¿Qué ocurre cuando la compasión humana interfiere con el trato divino en la vida de alguien que ha endurecido su corazón? En esos casos, Dios no solo nos llama a discernir, sino incluso a apartarnos. Esto puede parecer duro, pero es profundamente bíblico. En Proverbios 9:7-8 encontramos una advertencia clara. El que corrige al burlador se gana afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Este versículo establece una línea espiritual entre dos tipos de personas: el sabio, que agradece la corrección, y el necio, que la rechaza con desprecio. Una de las señales más contundentes de que Dios no desea que insistas en ayudar a alguien es cuando esa persona rechaza una y otra vez la corrección. No se trata de quien lucha, falla y vuelve a intentarlo, sino de aquel que ha hecho del rechazo a la verdad su estilo de vida. Este patrón es visible desde el Antiguo Testamento. Faraón, por ejemplo, fue confrontado repetidamente por Moisés con la palabra de Dios. A pesar de las plagas, las advertencias y las muestras del poder divino, su corazón permaneció endurecido. Éxodo 9:12 dice: Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Faraón no solo se negó a obedecer, sino que ignoró activamente cada oportunidad de arrepentimiento. Su resistencia no era ignorancia, era rebeldía. Y cuando una persona llega a ese nivel, Dios mismo puede permitir que permanezca en su obstinación. Es importante entender que no todos están dispuestos a cambiar. Hay quienes, por orgullo, por resentimiento o por la influencia del enemigo, rechazan sistemáticamente la voz de Dios. Y cuando tú, movido por buenas intenciones, insistes en rescatarlos, puedes estar interrumpiendo un proceso espiritual que Dios está permitiendo para confrontarlos con su propia condición. Ayudar no siempre es sinónimo de obedecer. De hecho, muchas veces ayudar sin discernimiento se convierte en desobedecer. En Jeremías 7:16, Dios le dice al profeta: Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Esta instrucción fue dada cuando el pueblo de Judá se había apartado de tal manera de Dios que su idolatría, injusticia y terquedad habían llegado al límite. Ya no había lugar para la intercesión. Era tiempo de juicio. ¿Puedes imaginar lo difícil que fue para Jeremías escuchar esto? Un hombre compasivo, fiel, que lloraba por su nación, recibiendo de Dios la orden de ya no interceder. Esto nos muestra que incluso el profeta más apasionado debe someter sus emociones a la voz de Dios. Lo mismo aplica para nosotros. A veces, por amor, por culpa o por costumbre, seguimos ayudando a personas que no solo no quieren cambiar, sino que desprecian toda corrección. Insistimos en salvar a quien no quiere ser salvado,
y eso puede ponernos en desobediencia. La compasión mal administrada se convierte en obstáculo. Dios no nos llama a salvar a todo el mundo a costa de nuestra paz, nuestro propósito o nuestra obediencia. Nos llama a discernir. Jesús mismo vivió esto. En Marcos 6, 5-6 se nos dice: «Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos». En su propio pueblo, donde lo conocían desde niño, muchos se negaron a creer en él. A pesar de ser el Hijo de Dios, lleno de autoridad y poder, Jesús no forzó a nadie. No insistió en donde no había fe. No se impuso donde no había apertura. Si Jesús, siendo quien es, respetó la dureza del corazón de algunos, ¿cuánto más deberíamos nosotros aprender a soltar? Hay personas a las que estás intentando ayudar y Dios te está diciendo: ya hice mi parte, ahora les toca a ellos. Cuando el corazón está endurecido, ni 1000 palabras cambiarán su camino. El hijo pródigo no regresó a casa porque alguien fue a buscarlo, regresó porque tocó fondo. Lucas 15:17 relata: «Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» Fue el hambre, la necesidad, la soledad, lo que despertó su conciencia. Si el padre hubiese ido por él, quizás el hijo nunca habría sentido la urgencia de cambiar. A veces, el mayor acto de amor es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus decisiones. Es muy probable que en tu vida hayas tenido personas así. Gente por la que oraste, a la que diste tiempo, dinero, consuelo, consejo. Personas a quienes ofreciste ayuda una y otra vez, pero que respondieron con rechazo, burla o indiferencia. Y te quedaste con la sensación de haber fracasado, de no haber hecho suficiente. Pero no eres tú quien transforma corazones, es el Espíritu Santo. Nuestra labor es obedecer, no salvar para la fuerza. En Mateo 10:14 Jesús instruyó a sus discípulos: «Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies». Esto no era desdén, era un acto simbólico de soltar, de no cargar con la responsabilidad espiritual de quienes cerraron su corazón. Sacudir el polvo es algo que tú también debes aprender a hacer. Tal vez has estado cargando con la frustración de ver que tus esfuerzos no han dado fruto. Has sentido que tu ayuda ha sido desperdiciada. Pero tal vez no era tu carga. Tal vez Dios ya te había indicado que soltases, pero el amor humano se interpuso. No es fácil ver cómo alguien que amamos se destruye a sí mismo. Pero hay momentos en que debemos entregarlo completamente a Dios, sin interferencias. El libre albedrío es real. El arrepentimiento no se impone, se decide. Incluso Pablo, el gran apóstol, vivió esta tensión. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 19-20 escribe: «Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar». Esta frase es impactante. Pablo no solo dejó de ayudarles, sino que los entregó al enemigo para que, a través de la aflicción, entendieran su error. No por venganza, sino para que tal vez, en medio del dolor, se volvieran a Dios. Esto nos enseña que hay un punto donde ayudar no es lo que Dios quiere. A veces, soltar es parte del plan redentor. Pero aquí es donde muchos tropiezan. Confunden amor con permisividad. Confunden ayuda con tolerancia infinita. Y olvidan que la verdadera sabiduría consiste en saber cuándo actuar y cuándo apartarse. No todo el que sufre necesita ser rescatado. Algunos están sufriendo las consecuencias necesarias de su propia rebeldía. Y ayudarlos en ese momento puede ser equivalente a cubrir su pecado con una manta de compasión mal entendida. En lugar de restaurarlos, los reforzamos en su necedad. Hay una diferencia entre ayudar al quebrantado y apoyar al obstinado.
El quebrantado llora, pide, clama, se arrepiente. El obstinado se justifica, acusa, se endurece. Y por más que ores, ayunes o insistas, si esa persona ha decidido cerrar su corazón, la ayuda no tendrá efecto. En Hebreos 3:16 se nos exhorta: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. El endurecimiento es una elección. Y cuando alguien elige endurecerse, no está rechazándote a ti, sino a Dios. Es por eso que ayudar sin discernir puede convertirse en un acto de desobediencia espiritual. Estás invirtiendo tus recursos, tus lágrimas y tu energía en alguien que ha decidido resistir al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa contigo cuando te niegas a soltar? Te desgastas, pierdes paz, descuidas tu llamado, te estancas en una lucha que no te corresponde. No solo estás fuera de la voluntad de Dios, sino que estás posponiendo tu propio avance. ¿Cuántos ministerios se han detenido por querer salvar a quien no quiere cambiar? ¿Cuántas familias han sido heridas por ayudar a quien solo trae destrucción? ¿Cuántas personas han perdido años de su vida por insistir donde Dios ya cerró una puerta? El amor verdadero no siempre dice sí. El amor verdadero sabe cuándo decir basta. Tal vez esta parte del guión está describiendo tu situación actual. Tal vez hay alguien en tu vida a quien has intentado ayudar una y otra vez, sin ver frutos. Ha orado, llorado, aconsejado, esperado. Y en tu corazón sientes culpa por pensar en soltar. Pero escucha esto: soltar no es abandonar, es obedecer. Dejar en manos de Dios no es rendirse, es confiar. Si ya hiciste todo lo que Él te pidió, si hablaste con amor, si mostraste la verdad, si extendiste la mano, y aún así esa persona sigue rechazando la corrección, tal vez ha llegado el momento de decir: Señor, ahora es entre tú y Él. Cuando eliges obedecer a Dios por encima de tus emociones, algo poderoso sucede. Recuperas tu paz, recobras fuerzas, vuelves a enfocarte en lo que sí está en tus manos. Dejas de cargar con pesos que nunca fueron tuyos. Y entonces quizás, desde ese lugar de obediencia, Dios mismo hará lo que tú no podías hacer. Porque no es por fuerza, ni por poder, sino por su Espíritu. Y si alguna vez esa persona decide abrir su corazón, si alguna vez regresa quebrantada como el hijo pródigo, sabrá que tú estuviste ahí, pero también sabrá que no permitiste que su obstinación arruinara tu paz. Porque ayudar no es permitirlo todo. Amar no es tolerar lo destructivo. Ser luz no es encubrir la oscuridad. Es tiempo de discernir. Es tiempo de entender que hay personas a las que Dios no quiere que sigas ayudando. No porque Él no las ame, sino porque su rebeldía las ha alejado de su voz. Y hasta que no vuelvan a escucharla, todo esfuerzo será en vano. Dios nos llama a ser generosos. La Biblia está llena de mandamientos que nos impulsan a extender nuestra mano al necesitado, a compartir con los pobres, a sostener al débil. Pero en ese mismo libro que nos exhorta a dar también encontramos advertencias claras sobre el peligro de dar sin discernimiento. Ayudar no siempre significa obedecer a Dios. Hay ocasiones en las que la ayuda se convierte en un puente para el pecado, en una herramienta que el enemigo usa para perpetuar el ciclo de manipulación, dependencia y destrucción. El apóstol Pablo, con una claridad inconfundible, dijo en 2 a los Tesalonicenses 3:10: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Esta declaración no solo confronta la pereza, sino también señala un principio espiritual profundo. Hay personas cuya necesidad no proviene de la falta, sino del abuso de la misericordia ajena. El que se aprovecha de tu bondad no siempre lo hace con palabras, sino con comportamientos repetidos que revelan una intención: recibir sin compromiso, tomar sin transformación, exigir sin gratitud. Y la Biblia no es indiferente ante esta actitud. Proverbios 25:17 dice: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca.
Este versículo, en su sencillez, revela que incluso la generosidad puede volverse una carga cuando se convierte en costumbre abusiva. La repetición de la dependencia, cuando no está basada en verdadera necesidad, sino en comodidad espiritual o emocional, revela un problema de raíz más profundo que la carencia, la falta de responsabilidad. No todas las personas que piden ayuda están buscando redención. Algunas buscan facilidad. Y cuando el corazón no está dispuesto al cambio, la ayuda se transforma en una plataforma que sostiene el mismo pecado que Dios quiere derribar. El pueblo de Israel, durante su travesía por el desierto, experimentó el sustento milagroso de Dios a través del maná. Pero cuando comenzaron a menospreciar ese sustento divino y a desear lo que tenían en Egipto, lo que estaban expresando no era hambre, sino descontento. Números 11:6 relata: Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. La queja escondía un corazón que no valoraba la provisión, sino que anhelaba la esclavitud disfrazada de comodidad. Ayudar a alguien que menosprecia lo que recibe es ignorar que la raíz de su mal no está en lo externo, sino en lo interno. Jesús enseñó sobre esto con absoluta precisión. En la parábola de los talentos, registrada en Mateo 25, el siervo que recibió un solo talento lo escondió por temor. No lo multiplicó, no lo invirtió, no lo usó. Su amo no solo lo reprendió, sino que le quitó lo que tenía y lo entregó a quien había sido responsable. Mateo 25:29 dice: Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Este principio no se refiere únicamente a dinero, sino a todo recurso que Dios pone en manos del hombre: dones, oportunidades, relaciones, ayuda. Cuando una persona no valora lo que se le da, el cielo mismo respalda la decisión de retirarle el acceso a la ayuda. A veces pensamos que seguir ayudando a quien no quiere cambiar es un acto de misericordia, pero desde la perspectiva bíblica, se trata de una distorsión del amor. El amor verdadero no sostiene patrones destructivos. El amor verdadero corrige, limita y, cuando es necesario, se aparta. En Proverbios 19:19 se nos advierte: el hombre de gran ira llevará el castigo, y si lo libras, volverás a hacerlo. Esta instrucción tiene una implicación clara. Si liberas a una persona de las consecuencias de su conducta, sin que haya habido arrepentimiento ni transformación, volverás a rescatarlo una y otra vez. Y esa cadena no solo lo destruye a él, también debilita a quien ayuda. Dios no quiere que tus recursos, tu tiempo, tu energía, sean malgastados en sostener comportamientos que Él mismo está tratando de quebrar. Cuando una persona solo se acerca para recibir, pero nunca muestra señales de responsabilidad, entrega ni gratitud, no está en una posición espiritual para ser restaurada. Lo que busca no es sanidad, sino supervivencia cómoda. Y el Evangelio no fue diseñado para hacer cómoda la vida del que persiste en el error, sino para transformar completamente la vida de quien se arrepiente. El apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo 5 sobre las viudas que deben ser ayudadas por la iglesia, pero establece criterios: que sean verdaderamente viudas, que no tengan familia que las sostenga, que hayan sido mujeres piadosas, trabajadoras, conocidas por su servicio. No todas las viudas entraban en la lista de ayuda. 1 de Timoteo 5:9-10 lo deja claro. Este pasaje nos enseña que la ayuda espiritual y material está sujeta al discernimiento, no al sentimentalismo. Cuando Dios establece un patrón para ayudar, también establece límites para proteger el propósito de esa ayuda. Dar sin discernimiento se convierte en indulgencia, y la indulgencia no transforma, solo perpetúa. El pueblo de Israel en el desierto recibió agua de la roca, pan del cielo, carne milagrosa, pero muchos de ellos nunca permitieron que esa provisión
los llevara a una vida de obediencia. Por eso, a pesar de la ayuda divina, perecieron en el camino. Hebreos 3:17 dice: ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La ayuda de Dios no les faltó. Lo que faltó fue un corazón dispuesto a caminar en fidelidad. Y cuando no hay disposición para cambiar, la ayuda pierde sentido. Jesús no multiplicó los panes todos los días. Lo hizo cuando hubo hambre genuina y una multitud que le había seguido por días escuchando su palabra. Juan 6 nos muestra que, después del milagro, muchos querían seguirlo solo por el pan, pero Jesús se apartó. Juan 6:26 lo registra. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No todos los que piden ayuda buscan al Salvador. Algunos solo quieren el pan, y Jesús no alentó ese tipo de seguimiento. Se retiró, no les volvió a dar. Cuando tú ayudas sin dirección divina a alguien que solo quiere el pan pero no al dador, estás alimentando un modelo que Cristo mismo rechazó. Él no vino a establecer una cultura de caridad sin transformación. Vino a establecer un reino donde el quebrantamiento genuino abre las puertas de la gracia. Sin ese quebrantamiento, la ayuda se convierte en obstáculo. En vez de empujar a la persona al arrepentimiento, la sostiene en su condición. También es importante reconocer que algunas personas aprenden más de la escasez que de la abundancia. El hijo que pide su herencia y se marcha no cambia mientras la tiene. Cambia cuando la pierde. Cambia cuando se ve comiendo con los cerdos. Cambia cuando recuerda lo que dejó atrás. El cambio no vino porque alguien lo rescató, sino porque Dios permitió que tocara fondo, y eso le salvó la vida. Lucas 15 no dice que el Padre fue por él, ni que le enviara dinero o comida. Dice que lo esperó. Amar a alguien también puede significar dejar de sostenerlo en un estilo de vida que no honra a Dios. Muchos confunden la ayuda con el Evangelio, pero la ayuda que no va acompañada de verdad, de límites y de dirección espiritual, no es Evangelio. Es alivio emocional. Y el alivio no siempre edifica. El apóstol Pedro en su segunda carta habla de los que vuelven al pecado como el perro que vuelve a su vómito. Pedro 2:22 dice: les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estas palabras no son una condena, son una advertencia. Cuando ayudas a alguien que no ha decidido dejar el pecado, puedes terminar validando su retorno a lo que Dios ya limpió. Dios no te ha llamado a sostener ciclos de desobediencia. No te ha llamado a alimentar estructuras que Él mismo está tratando de derribar. Cuando alguien se niega a trabajar, a asumir responsabilidad, a responder al consejo, tu ayuda no lo edifica. Lo incapacita. Lo acomoda. Lo aleja aún más de la verdad. El tiempo que pasas rescatando a quien no quiere cambiar es tiempo que podrías estar invirtiendo en quienes sí están listos para avanzar. Pablo también dijo algo poderoso en Gálatas 6:5. Cada uno llevará su propia carga. Esto nos recuerda que no fuimos diseñados para cargar con la irresponsabilidad crónica de otros. Sí, estamos llamados a ayudar, pero también estamos llamados a discernir. Y el discernimiento comienza cuando dejamos de confundir compasión con permiso, ayuda con respaldo incondicional, generosidad con desobediencia. La Biblia honra al que reconoce su necesidad y se humilla, pero advierte contra el que usa esa necesidad como una herramienta para controlar, manipular o evadir el cambio. El corazón que solo pide pero no transforma su camino no necesita más manos extendidas. Necesita encontrarse con Dios en el desierto. Y ese encuentro no sucede cuando le sigues dando todo. Sucede cuando el cielo mismo permite la sequía para provocar un despertar. Hay momentos en los que Dios te dice: detente, no más ayuda, no más intervención,
no más rescates. Porque mientras tú intervienes, esa persona no ve su necesidad. Mientras tú solucionas, ella no busca al solucionador. Mientras tú suples, ella no clama. Y hasta que no clame, no cambiará. Porque el verdadero cambio nace en el fondo del corazón, no en la comodidad externa. No es egoísmo poner límites, es obediencia. No es falta de amor decir no, es amor maduro. El mismo Dios que alimentó a Elías en el arroyo, también dejó que ese arroyo se secara para llevarlo al siguiente destino. La provisión tiene un propósito, y cuando ese propósito se ha cumplido, Dios retira la fuente para provocar movimiento. Si Dios permite que una fuente se cierre, no intentes abrirla con tus fuerzas. Ayudar con sabiduría es parte del llamado, pero ayudar sin dirección es una forma de idolatría. Es colocar tus emociones por encima de la voz de Dios. Es creer que tú sabes mejor que Él. Y en ese lugar, incluso lo que comienza con buenas intenciones se convierte en desobediencia. Hay personas que solo buscan aprovecharse de tu bondad. No quieren cambio, no quieren corrección, no quieren avanzar, solo quieren recibir. Pero Dios no te ha llamado a ser un banco espiritual de recursos inagotables. Te ha llamado a ser canal de su voluntad. Y su voluntad no siempre es dar. A veces, su voluntad es detener, esperar, dejar que la escasez haga su obra. Cuando obedeces a Dios en esto, no estás abandonando a nadie. Estás permitiendo que el cielo trate con esa persona directamente. Estás diciendo, ya no soy yo quien suple. Es Dios quien decide cómo, cuándo y si lo hará. Eso es fe, eso es madurez, eso es amor. En las Escrituras, Dios deja claro que su misericordia es inmensa, pero también que su paciencia tiene un límite. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Él extiende oportunidades de redención a los pecadores, pero también cómo llega el momento en que retira su mano de ayuda frente a la persistencia voluntaria en el pecado. Este principio es vital para entender por qué no toda ayuda es aprobada por el cielo. Cuando una persona ha decidido abrazar el pecado como forma de vida, sin señal alguna de arrepentimiento, el llamado de Dios no es a reforzar su camino, sino a discernir y apartarse. La misericordia de Dios está orientada al cambio, no a la permanencia en el mal. Es una gracia que transforma, no una excusa para permanecer en tinieblas. Romanos 6, 1-2, plantea una pregunta que confronta esta realidad. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo no deja lugar a ambigüedades. La gracia no fue entregada para justificar un estilo de vida contrario a la santidad, sino para romper el dominio del pecado sobre aquellos que se vuelven sinceramente a Dios. Donde no hay arrepentimiento, no hay transformación. Y donde no hay transformación, la ayuda solo fortalece la rebelión. El apóstol Juan advierte con firmeza sobre aquellos que viven en el pecado sin intención de cambiar. En 1 Juan 3, 8-9 declara: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este pasaje no habla de una caída ocasional, sino de una práctica habitual, de un estilo de vida en el cual el pecado ha sido aceptado como norma. El que vive de esta manera y se niega a volverse, está rechazando deliberadamente la obra redentora de Cristo. Ayudar a alguien en esa condición, sin confrontar su pecado ni exigir arrepentimiento, es convertirse en cómplice silencioso de su perdición. Jesús, durante su ministerio, fue claro en cuanto a la necesidad de arrepentimiento. En Lucas 13:3 dijo: «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». No ofreció esperanza sin conversión, ni sanidad sin rendición.
Aquellos que vinieron a Él con fe y con un corazón quebrantado recibieron restauración, pero a los que persistían en su maldad les habló con firmeza. Cuando se encontró con los fariseos que justificaban su hipocresía y rechazaban la verdad, les llamó sepulcros blanqueados. En Mateo 23:27 les dijo: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La dureza de sus palabras no era rechazo por el pecador, sino una denuncia directa al pecado sostenido con orgullo y religiosidad. El mismo Jesús no ofreció ayuda a quienes usaban lo sagrado como fachada para vivir en rebelión. En el templo, cuando vio a los cambistas y mercaderes haciendo negocio con lo que debía ser un lugar de oración, no los aconsejó suavemente. Los expulsó con autoridad, diciendo: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. No hay evidencia de que haya ofrecido reconciliación antes de corregir. Porque cuando el pecado se convierte en norma, en sistema, en costumbre sostenida con cinismo, no hay espacio para la ayuda hasta que no haya quebranto. Intentar apoyar al que deliberadamente pisotea lo santo es ignorar que Dios mismo no tolera semejante actitud. El profeta Isaías también denunció este patrón. En Isaías 5:20 encontramos una advertencia que sigue vigente: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esta inversión moral no solo corrompe al individuo, sino que pervierte todo su entorno. Cuando alguien decide llamar bien al pecado y vive conforme a esa mentira, extenderle la mano sin exigirle verdad es una negación del Evangelio. El amor nunca cubre lo que no se ha confesado, ni sana lo que no se ha expuesto. El amor bíblico no es un consuelo pasivo, es una confrontación redentora. Pablo instruyó a la iglesia en Corinto sobre un caso específico de pecado grave dentro de la comunidad. En 1 Corintios 5, se refiere a un hombre que tenía relaciones con la esposa de su padre y que no mostraba remordimiento alguno. La respuesta del apóstol no fue cubrirlo, ni tratar de restaurarlo de inmediato. Fue excluirlo de la congregación. En 1 Corintios 5:5 escribe: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este tipo de decisión no refleja falta de amor, sino un entendimiento profundo de que la disciplina, cuando hay persistencia en el pecado, puede ser el único camino hacia el verdadero arrepentimiento. En Hebreos 10:26-27 se presenta una de las advertencias más serias. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este texto deja claro que cuando alguien conoce la verdad y aún así elige vivir en desobediencia, no hay intervención humana que lo pueda salvar. Solo un trato directo con la justicia divina puede despertar en él el temor de Dios. Ayudar a alguien en esta condición no es caridad, es rebelión contra la autoridad espiritual que Dios ya ha establecido. Ezequiel, en su papel de centinela espiritual, fue advertido sobre su responsabilidad con el impío. En Ezequiel 3:18 Dios le dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido. De su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. El mandato no fue ayudarlo en su comodidad, sino advertirlo con claridad. La falta de confrontación, la ayuda ciega, la complacencia disfrazada de misericordia, no solo no salvan al impío, sino que cargan al justo con responsabilidad ante Dios. No toda necesidad es señal de que debemos intervenir. Algunos están recogiendo el fruto de su decisión de vivir lejos de la verdad. En Oseas 8:7 se dice: sembraron viento y torbellino segarán.
Cuando una vida ha sido sembrada en mentira, rebelión, engaño y desobediencia, el dolor que cosecha no siempre es señal para brindar auxilio. Puede ser el instrumento que Dios está usando para quebrantar ese corazón. Si intervienes sin su dirección, interrumpes el proceso, lo salvas del dolor, pero lo alejas del arrepentimiento. En Apocalipsis 2:21, Jesús habla sobre Jezabel, una mujer que seducía a los siervos de Dios a cometer inmoralidades. Él dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Incluso en los casos más oscuros, Dios ofrece tiempo, espacio, oportunidades. Pero si no hay arrepentimiento, entonces viene el juicio. El hecho de que Dios haya dado tiempo no implica que la ayuda humana deba extenderse indefinidamente. El rechazo deliberado al llamado divino cierra las puertas de la restauración hasta que haya quebranto. Y si Dios ha detenido su mano, ¿quiénes somos nosotros para sostener con ayuda lo que Él está permitiendo que se derrumbe? Pablo advierte en Tito 3:10 sobre el que vive en contienda y necedad doctrinal, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No se dice que se le abrace indefinidamente, ni que se insista sin fin. Se instruye a desechar, no porque no haya amor, sino porque el amor, en este caso, se expresa en el límite. El límite enseña, el límite corrige, el límite protege. Dios no ha establecido su reino sobre la permisividad, lo ha establecido sobre la justicia, la verdad y la gracia que transforma. Cuando alguien vive voluntariamente en el pecado, no está buscando ayuda, está buscando aprobación. Y el creyente que ofrece ayuda sin confrontar el pecado, se convierte en parte de esa aprobación tácita. Jesús jamás afirmó al pecador en su estado. Le ofreció salvación, sí, pero siempre con una llamada directa al cambio: vete y no peques más. Juan 8:11. Sin ese mandato final, la ayuda pierde su valor eterno. La Iglesia no fue llamada a sostener el pecado, fue llamada a restaurar al que se arrepiente. Gálatas 6:1 instruye: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero esto presupone sorpresa, no estilo de vida. Presupone caída, no práctica deliberada. Quien vive en pecado con plena conciencia y sin intención de volver a Dios, no necesita ayuda. Necesita temor de Dios. Y ese temor no se despierta con abrazos tibios, sino con verdad que corta, que confronta, que sacude. La obediencia no consiste en hacer el bien según nuestros sentimientos. Consiste en actuar conforme a la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad exige soltar. Ayudar al que ama el pecado más que a la verdad es poner en riesgo tu integridad espiritual, tu paz y tu testimonio. Es cargar con una batalla que no te corresponde. Es reemplazar la acción del Espíritu Santo con tus propias manos. Y esa sustitución siempre termina en frustración. Solo Dios puede quebrantar un corazón endurecido por el pecado. Solo Él puede traer convicción de justicia. Solo Él puede transformar desde lo profundo. Tú estás llamado a amar, a orar, a interceder, pero también a discernir cuando esa ayuda se ha convertido en una resistencia al proceso divino. Cuando el pecado ha sido abrazado como identidad, la única respuesta eficaz es el silencio y la oración, no el rescate emocional. Dios no quiere que ayudes a quien ha decidido vivir lejos de su voluntad. No porque no lo ame, sino porque tu ayuda en ese momento se ha vuelto inútil. Hasta que no haya arrepentimiento, no puede haber restauración. Y sin restauración, todo intento humano solo fortalece el engaño. La unidad es sagrada para Dios. Es más que una idea bonita o un ideal moral. Es una manifestación visible de su carácter. Desde el principio, Él se ha revelado como un Dios que trabaja en armonía, en orden, en perfecta coordinación, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, en un diseño de mutua honra, de cooperación divina, de propósito sin interferencia. Por eso, todo aquello que quebranta la unidad, que siembra contienda, que divide lo que Él quiere edificar, es profundamente ofensivo a su naturaleza. Dios no solo se opone al orgullo, también se resiste al que divide. Y cuando alguien elige vivir como un agente de división dentro del cuerpo espiritual, no solo se está desviando del propósito de Dios, sino que también se posiciona en un lugar donde la ayuda ya no fluye. En Romanos 16, 17 a 18, el apóstol Pablo habla con una firmeza que corta. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esta advertencia no está dirigida a los débiles, ni a los caídos, ni a los que aún están en proceso. Está dirigida a quienes hacen de la división un estilo de influencia, a los que disfrazan su ambición de opinión, su rebeldía de discernimiento, su egocentrismo de visión profética, a los que destruyen mientras aparentan edificar. Lo que Dios edifica, el enemigo siempre intentará dividir. Lo hace desde dentro, silenciosamente, disfrazado de celo, de falsa preocupación, de cuestionamientos sutiles. Y muchos, confundidos por el disfraz, tienden la mano. Piensan que ayudar al divisivo es una forma de restaurarlo. Pero la palabra no lo permite. No dice que lo escuches. No dice que lo corrijas indefinidamente. Dice que te apartes, porque su corazón no busca edificación, sino control. No busca paz, sino dominio. No busca unidad, sino influencia. El Salmo 133 declara que allí donde hay unidad, Dios envía bendición y vida eterna. Pero esa atmósfera solo se sostiene cuando hay vigilancia espiritual. En Tito 3:10, Pablo instruye con precisión: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. El texto no deja espacio a sentimentalismos. No habla de rehabilitación abierta, ni de apoyo incondicional. Habla de límites. Porque cuando el espíritu de división entra, si no se detiene, contamina todo lo que toca. Una ayuda ofrecida en el momento equivocado no sana, contamina. Una misericordia fuera de lugar no libera, prolonga el daño. La Biblia está llena de advertencias sobre lo que ocurre cuando se permite que personas divisivas permanezcan sin confrontación clara. En el libro de Números, Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra la autoridad de Moisés. Su discurso no parecía peligroso, apelaba a la igualdad, al supuesto derecho de todos a tener el mismo nivel de liderazgo. Pero su intención no era pureza espiritual, era poder. Dios no toleró esa división. Números 16:30 a 33 muestra cómo la tierra misma se abrió y los tragó vivos. Esta reacción divina no fue desproporcionada, fue justa, porque el veneno de la división, si no se corta de raíz, tiene la capacidad de destruir generaciones enteras. En Gálatas 5, cuando Pablo describe las obras de la carne, entre ellas menciona las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, todas relacionadas con la división, y concluye diciendo en el verso 21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No dice que serán corregidos eternamente, no dice que serán ayudados incondicionalmente, dice que no heredarán. Eso es una sentencia espiritual. Y quien vive en ese patrón, quien siembra división y contienda como hábito, está bajo una advertencia tan seria como cualquier otro pecado que destruye el alma. El problema con el divisivo no es solo lo que dice, sino el efecto que produce. Habla y deja heridas. Opina y siembra sospecha.
cuestiona y divide amistades. Disfraza su rebeldía de celo doctrinal. Y si alguien intenta ayudarle, sin discernir su motivación, termina siendo arrastrado por el mismo espíritu. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se trata de distancia emocional, se trata de preservar la pureza espiritual. Hay ambientes que deben cerrarse, palabras que no deben tolerarse, influencias que deben eliminarse por completo. Jesús mismo vivió la traición más profunda desde adentro, no desde afuera. Judas no era un fariseo, no era un enemigo público, era uno de los suyos. Lo escuchó, caminó con él, presenció milagros, pero en su corazón había un espíritu de división. Juan 12:6 nos dice que, cuando se molestó por el perfume derramado sobre Jesús, no fue por amor a los pobres, sino porque robaba. Judas usaba causas nobles para esconder motivos impuros. Así actúa quien divide, se disfraza de preocupación para sembrar caos. Por eso Jesús no lo retuvo. Le dio la libertad de hacer lo que tenía que hacer. Lo expuso con una sola frase: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13:27. No hubo súplica, no hubo ayuda, hubo separación. La contienda espiritual no siempre se manifiesta con gritos o escándalos. A veces toma la forma de un consejo sutil, de una pregunta maliciosa, de un comentario aparentemente inocente. Pero cada palabra está diseñada para sembrar duda, para dividir lo que Dios está construyendo, para desviar la atención de lo central hacia lo secundario. Y quien no discierne, ayuda al contencioso pensando que está ayudando al confundido. El daño se multiplica no porque el divisivo tenga poder, sino porque encuentra eco en quienes lo rodean. Dios no quiere que se tolere ni se fortalezca el espíritu que divide. No quiere que se extienda la mano a quien usa la comunión como plataforma para la crítica. No quiere que se defienda a quien emplea la libertad como excusa para fomentar el desorden. En Pedro 2:1-3, el apóstol advierte sobre los falsos maestros que introducirán herejías destructoras encubiertamente. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El texto es claro. El daño no lo hacen solos. Lo hacen porque encuentran apoyo, porque alguien les brinda oportunidad, porque quienes deberían apartarse deciden ayudar. La ayuda, cuando no es guiada por el Espíritu, se convierte en combustible para la destrucción. La iglesia de hoy necesita corazones generosos, sí, pero también discernimiento agudo. La bondad no puede ser ciega, la compasión no puede ser ingenua, y el deseo de restaurar no puede estar por encima de la necesidad de proteger lo santo. Jesús enseñó en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta no es una metáfora ofensiva, es una advertencia de sabiduría. Hay quienes no están en condiciones espirituales de recibir lo sagrado, porque su corazón no busca la verdad, busca espacio para destruirla. La palabra nos llama a guardar el corazón, a proteger la unidad, a cuidar lo que Dios está edificando. Y esa protección no se logra con sentimientos, sino con decisiones firmes. Ayudar a quien siembra división no lo convierte en mejor persona. Lo convierte en alguien más peligroso, porque se siente respaldado, justificado, validado. Y ese respaldo puede ser la plataforma que utiliza para causar más daño. Si Dios no lo está apoyando, ¿por qué lo harías tú? Los conflictos espirituales no se resuelven con abrazos que no corrigen. Se resuelven con verdad, con luz, con separación cuando es necesaria. Pablo no fue ambiguo. Pedro no fue tímido. Jesús no fue complaciente. Todos confrontaron, todos se apartaron cuando la unidad estaba en juego, porque sabían que la presencia de Dios no habita en el caos, ni en la crítica disfrazada de revelación. Habita donde hay orden,
sujeción, humildad, honra. Y cuando Dios dice no lo ayudes, no es castigo, es preservación. No es falta de amor, es sabiduría. Porque ayudar al que divide no solo pone en riesgo tu propia paz, sino que también te convierte en participante del daño que viene después. Cada palabra que siembre discordia, cada acción que destruya relaciones, cada actitud que rompa la comunión, cae también sobre quien la permitió. La ayuda tiene límites, y uno de ellos es la protección de la unidad espiritual. Hay una línea invisible que cuando se cruza, convierte la ayuda en obstáculo y la misericordia en complicidad. No toda necesidad es una puerta abierta para actuar. Hay momentos en los que el Espíritu Santo no te llama a sostener, sino a detenerte. Porque lo que tienes en tus manos es santo, y hay personas que, con su actitud, han dejado claro que no están buscando a Dios, sino que lo han rechazado. Y no solo han cerrado su corazón, sino que desprecian abiertamente lo que viene del cielo. En esos casos, no es tu compasión lo que Dios espera, sino tu obediencia. Jesús mismo lo advirtió con palabras tan claras que no dejan lugar a interpretaciones humanas. En Mateo 7:6 dijo: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen». No estaba hablando de animales. Estaba describiendo una condición espiritual. Personas que han elegido despreciar lo sagrado, que no tienen reverencia por la verdad, que no valoran lo que proviene del Espíritu. Personas que ya no están en un proceso de búsqueda, sino en una postura abierta de rechazo. Y frente a esa postura, el reino no se presenta con insistencia, sino con separación. Lo que es santo no puede ponerse en manos profanas. Dios no lo permite. Porque lo santo no es negociable, no se adapta, no se rebaja. Se honra, se protege, se guarda. Cuando alguien desprecia lo santo, no está simplemente equivocado, está en rebeldía contra la esencia misma de Dios. Y toda ayuda que se le ofrezca, sin discernimiento, termina siendo usada para profanar lo que debía ser protegido. Por eso la palabra no solo habla de dar, también habla de discernir. No todo el que pide está preparado para recibir. No todo el que se acerca lo hace con temor reverente. Algunos vienen para consumir, no para honrar, para tomar, no para transformar. Hebreos 10:29. Hace una pregunta retórica que estremece. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este no es un pecador ignorante, ni un extraviado confundido. Es alguien que ha conocido y ha decidido despreciar. Alguien que vio la luz y prefirió las tinieblas. Alguien que, con plena conciencia, ha decidido que lo de Dios no le importa. Y cuando se llega a ese nivel de endurecimiento, el mismo cielo detiene la intervención. No por falta de amor, sino porque la honra ha sido pisoteada. Y Dios no comparte su gloria con quien la desprecia. El profeta Jeremías enfrentó este tipo de dureza en su tiempo. Predicó, lloró, intercedió, clamó, pero llegó un momento en que Dios mismo le dijo que dejara de orar por el pueblo. Jeremías 7:16 registra estas palabras impactantes. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Esto no fue una orden por falta de misericordia. Fue una decisión divina basada en la terquedad y el desprecio continuo del pueblo por la santidad de Dios. Cuando la rebeldía se vuelve permanente, la intervención cesa, porque Dios no puede ser burlado, porque su justicia es tan real como su compasión. El desprecio por lo santo también se manifestó en el trato que algunos dieron a los profetas. En 2 Crónicas 36:16 se dice: «Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio».
llegó un punto sin retorno, un punto en el que el desprecio persistente cerró la puerta a la ayuda divina. No porque Dios no quisiera intervenir, sino porque su santidad ya había sido insultada demasiadas veces. Ese es el peligro del corazón que endurece su cuello después de ser reprendido muchas veces. Cuando alguien rechaza a Dios de manera consciente, deliberada y sostenida, seguir ayudándolo es participar del menosprecio, porque esa persona no busca redención, busca validación, y si la encuentra en ti, se sentirá respaldado en su desprecio. Lo que tú llamas ayuda, el cielo lo ve como consentimiento. Y cuando el consentimiento sostiene la irreverencia, la presencia de Dios se aparta. No porque no ame, sino porque no tolera que lo santo sea rebajado a lo común. Es un principio que también se revela en el Antiguo Testamento, cuando Dios instruyó a los sacerdotes a no permitir que lo consagrado fuera tocado por manos impuras. En Levítico 10, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante del Señor, algo que no les había sido mandado. El fuego del cielo descendió, pero no para bendecir, sino para consumirlos. El error no fue falta de entusiasmo, fue falta de temor. Ayudar a alguien que desprecia lo santo es como permitir que vuelva a ofrecer fuego extraño. Se repite el ciclo del juicio. Y el juicio no cae solo sobre quien actúa, también sobre quien lo permite. Dios no es un recurso al que se accede a conveniencia. Es Señor, es santo, es fuego consumidor. Y cuando alguien lo rechaza con desprecio, no hay manos humanas que puedan suavizar la consecuencia. El único camino que puede abrirse nuevamente es el del arrepentimiento sincero. Solo el quebranto restaura lo que el orgullo rompió. Hasta que eso no ocurra, la instrucción bíblica no es insistir, es soltar. Porque insistir donde Dios ya ha retirado su gracia es colocarse en un terreno donde la intervención humana ya no tiene propósito. Hay momentos en los que Dios no guarda silencio. Hay ocasiones en que no se trata de discernir señales, ni de buscar confirmaciones entre líneas. Hay decisiones que el cielo comunica con total claridad. Apartarse. No es una sugerencia, ni un consejo prudente. Es una instrucción directa, clara, irrevocable. Y cuando Dios habla de soltar, no hay oración que lo contradiga, ni intención humana que pueda revertir su dirección. El amor no se niega al soltar, se confirma. Porque apartarse cuando Dios lo ordena es la forma más alta de obediencia, aunque la emoción pida lo contrario. En 1 Samuel 16:1, el Señor le habla a Samuel con una pregunta que corta el alma. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Samuel era un profeta, pero también era un hombre. Había ungido a Saúl, había creído en su llamado, había intercedido por él. Pero Dios fue firme. El ciclo había terminado. El hombre que una vez fue escogido ahora estaba rechazado. Y todo llanto posterior, toda intención de ayuda, toda espera de cambio, era contraria al diseño divino. El tiempo de insistir había terminado. Ahora, el mandato era soltar. Cuando Dios desecha, no lo hace por un capricho. Lo hace después de advertencias, de misericordia ofrecida, de puertas abiertas al arrepentimiento. Pero si no hay cambio, si el corazón se endurece, si la obediencia es reemplazada por la conveniencia, llega el día en que la gracia se detiene. Y cuando Dios ya no está respaldando a una persona, toda ayuda que provenga de ti será en vano, porque no es el respaldo humano lo que sostiene, es la aprobación divina. Y si Dios ha dicho que te apartes, obedecer no es crueldad, es alinearte con el cielo. Abraham amó a Lot, lo acompañó, lo sostuvo, lo protegió. Pero llegó el momento en que los pastores de ambos comenzaron a tener conflictos. El territorio no daba para los dos. Y aunque Abraham tenía la autoridad para imponer, eligió soltar. Le dijo a Lot: no haya contienda entre tú y yo. Si tú vas a la izquierda,
yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Génesis 13, 8-9. Ese acto no fue egoísmo, fue discernimiento, porque a veces, incluso las relaciones más cercanas deben terminar para que el propósito de Dios avance. Después que Abraham se separó de Lot, Dios le habló de nuevo. Le mostró la tierra, le renovó la promesa. Hay voces del cielo que solo se escuchan cuando dejas ir lo que ya no está bajo el favor de Dios. Hay instrucciones que solo llegan cuando obedeces lo que ya sabías que debías hacer. Y muchas veces, esa obediencia no tiene que ver con palabras, sino con distancias. Porque el corazón que obedece se manifiesta en acciones. Y cuando Él te dice, apártate, cada día que permaneces es un día fuera de su voluntad. La historia de Jeremías también muestra el peso de este mandato. En Jeremías 15:1, el Señor le dice algo aún más radical. Aunque se pusieran delante de mí Moisés y Samuel, mi alma no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. No se trataba de intercesión. No se trataba de quién rogara con más pasión. Dios ya había decidido. Y cuando Dios decide, el profeta no argumenta, se alinea. Porque seguir insistiendo donde Él ya cerró el cielo no es fe, es necedad. El apóstol Pablo también vivió este tipo de separación. En Hechos 13:46, al ver que los judíos rechazaban constantemente la palabra, declaró: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas ya que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Pablo no se quedó, no ayudó más, no insistió, soltó, porque entendía que la voluntad de Dios no puede ser forzada sobre un corazón endurecido. Y si Dios ya no está enviando palabra, el mensajero debe avanzar. A veces, el mayor acto de fe no es esperar que alguien cambie, es aceptar que no va a hacerlo y que tu lugar ya no está ahí, que tu voz ya no es requerida, que tu ayuda no es deseada, que tu presencia es un estorbo al trato que Dios necesita aplicar. Y en ese punto, el obediente no salva, obedece, no redime, cede, no explica, se retira, porque el que realmente ama a Dios entiende que su voz pesa más que cualquier emoción, que su instrucción es prioridad sobre cualquier vínculo y que la fidelidad no es lealtad al pasado, sino al propósito. La ayuda que nace del Espíritu no siempre se ve como ayuda ante los ojos del mundo, porque mientras el corazón humano se mueve por compasión natural, el corazón que ha sido transformado por Dios se mueve por discernimiento. No toda mano extendida edifica, no todo auxilio trae libertad, no toda intervención es obediencia. A veces, lo que el cielo está esperando de ti no es una respuesta activa, sino una retirada estratégica, porque el reino no se expande con manos que consienten, sino con corazones que obedecen. Dios no está buscando siervos que quieran ser salvadores. Ya hay un Salvador, y su obra fue completa. Tú no estás llamado a cargar a todos, estás llamado a cargar la cruz. Y la cruz no es un símbolo de rescate emocional, es una expresión de rendición total a la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad te pide dejar ir a quienes más quisieras sostener. La madurez espiritual no se mide por cuánto das, sino por cuánto sabes cuándo no dar. No por cuánto acompañas, sino por cuánto sabes cuándo es el momento de apartarte. Porque en el reino, amar también significa soltar. Honrar a Dios también significa cerrar puertas. Y a veces, la expresión más pura del amor es retirarte en silencio, sabiendo que el trato que el Padre quiere tener con esa alma solo ocurrirá cuando tú ya no estés interfiriendo. El mayor error de muchos no ha sido dejar de ayudar, sino haber ayudado demasiado tiempo, en demasiadas direcciones, sin la aprobación del cielo. Y mientras su energía se desgasta, su propósito se desvía,
su alma se enfría, porque nada consume más que sostener lo que Dios ya soltó. Por eso, este mensaje no es solo una advertencia sobre los que no debes ayudar. Es una invitación a revisar a quién estás atado y por qué. Es una llamada urgente a discernir si tu ayuda está edificando el reino o si solo está retrasando lo que Dios está tratando de hacer. Dios no te pedirá cuentas por a quien soltaste bajo su dirección, pero sí te pedirá cuentas por a quien retuviste cuando Él te pidió que te apartaras. No ignores su voz, no cuestiones su sabiduría, no pongas tu compasión por encima de su gobierno. Si el Espíritu Santo te ha mostrado claramente que es tiempo de detenerte, no sigas avanzando. Si ya no hay paz al ayudar, es porque tal vez ya no hay mandato para seguir. Y donde no hay mandato, tampoco hay respaldo. Ayudar es un acto de obediencia, no de necesidad. Y si en tu corazón sabes que estás haciendo más por alguien de lo que Dios te pidió, este es el momento de parar, porque a veces el mayor acto de amor no es intervenir, sino interceder desde lejos, confiando en que Dios hará lo que tú jamás podrías lograr. Y Él nunca falla.